Estoy en la compañía de Manuel Cubas, el expresidente de Career Partners International. Manuel ya venía en algunas oportunidades al programa a contarnos temas de gestión de personas, gestión de recursos humanos. Y en esta oportunidad queríamos conversar un poco con Manuel, digamos, todas aquellas lecciones que los ejecutivos de las empresas, de las organizaciones, tienen que tener en cuenta una vez que son desvinculados de las mismas. Más allá del tema complicado que es ser desvinculado de una organización, teniendo en cuenta que un profesional, un ejecutivo, pues tiene aún un futuro por delante y digamos, y está en la necesidad de reengancharse con el mercado, pues hay una serie de lecciones que tenemos que tener en cuenta. ¿Cómo estás, Manuel? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Ustedes han desarrollado todo un tema suerte de manual, ¿no es cierto?, que se aplique en casos como eso. ¿Qué es lo más resaltante que nos podría decir en casos de esto, de desvinculación de ejecutivos o ejecutivas de organizaciones? Bueno, el ser desvinculado de una empresa es hoy en día algo muy frecuente, porque las empresas se están reestructurando y están cambiando, son adquiridas, entonces es un tema que nos va a ocurrir una o más veces en la vida, ¿no? Y las cosas más importantes, o lo más importante que tiene que tener en cuenta un ejecutivo es el que, yo diría que antes de la desvinculación deberíamos estar todos investigando qué es lo que tenemos que cambiar para poder seguir encajando en el mundo laboral. Pero una vez que ocurra una desvinculación, es un motivo para entender o para hacer una autoevaluación sobre cuáles son los motivos por los que hemos sido desvinculados. Si se debe a una reestructuración, que es en la mayor parte de los casos, perfecto, pero también puede ser una desvinculación por razones puntuales de performance. Así es. Del ejecutivo, de la persona, del funcionario. Así es. Y muchas veces esas desvinculaciones tienen que ver con una falta de encaje en el puesto. Entramos a trabajar a un sitio, nos acostumbramos al sitio, nos sentimos muy cómodos y nos olvidamos de reinventarnos constantemente. O sea, constantemente tenemos que estar averiguando qué cosa es lo que requiere el mercado laboral, qué competencias, qué habilidades y qué es lo que estamos haciendo nosotros para agregar valor a esa empresa. Dirías, Manuel, que es una suerte de estoy en el puesto, me acostumbro y me despreocupo. La gente piensa que se va a quedar por el resto de su vida ahí, sí, y no, digamos, otea el mercado, no ve, digamos, cómo anda la competencia. Gente en situación similar a mí en otras organizaciones, qué cosas se les pide y qué cosas no se les pide. Hacer ese tipo de labor de investigación, básicamente. Así es. La relación laboral es una relación como la relación de pareja. O sea, muchas veces nos casamos y pensamos que ya conseguimos a la pareja y que ya y ahí nomás va a quedar ahí el asunto, y de repente hasta nos olvidamos de echarnos desodorante, pues no nos afeitamos, ¿no? Claro. Entonces ocurre que la pareja se cansa de nosotros. Y en el trabajo ocurre lo mismo. Si nosotros no nos preocupamos de agregar valor, de ser cada vez mejores, de hacer que nuestra empresa sea realmente un centro de interés para nosotros, nos podemos quedar sin empleo. Ahora, entiendo que eso es un tema de responsabilidad de un funcionario, de cualquier ejecutivo, pero hoy en día muchas organizaciones lo solicitan, lo plantean. Es como, a ver, tú lo sabes mejor que yo, hoy día la evaluación del personal es en base a resultados y objetivos alcanzados. Los incentivos, incluso económicos, como bono de productividad, están atados a ese tipo de cumplimiento. Entonces, digamos, nos hemos acostumbrado a que más bien sea la organización, la empresa, la institución la que haga ese trabajo de evaluación y no nosotros, ¿no? Ahí hay un problema porque es parte de la labor de la compañía hacerlo. Así es. Lo que pasa es que como no somos competitivos, los peruanos no aprendemos a ser competitivos desde el colegio, de la universidad. Y muchas veces entramos a las empresas y no aprendemos a ser competitivos como profesionales. Entonces, en la medida en que aprendamos a ser competitivos, vamos a poder trabajar en esa empresa o en cualquier otra empresa. ¿Y qué determina la competitividad o no de un ejecutivo de una empresa o de una compañía? Es un tema interno, es como un chip interno que tenemos que desarrollar en nosotros. Algunos lo tienen y otros no. ¿No? Pero si no lo tenemos, lo podemos desarrollar. O sea, desarrollar las habilidades y las competencias que requiere el mercado. Y esa preocupación por la competitividad personal, que es lo que te entiendo, no puede desenfocar, o sea, a ver, puede también darse el caso que una persona sea muy competitiva y está permanentemente viendo qué pasa en el mercado y se despreocupa de lo que tiene que hacer, que es el trabajo para el cual ha sido contratado. Entonces, hay una situación ahí como una suerte de límite, me imagino, que uno tiene que tener en cuenta, ¿no? Yo creo que uno tiene que tener una combinación de las dos cosas. Uno entra a trabajar en una empresa y inmediatamente debe estar pensando en su plan B.
O sea, ¿qué pasa si esta empresa me desvincula? ¿Qué pasa si no me ascienden en tanto tiempo? Todos nosotros deberemos tener un plan personal. Así como el Perú no tiene un plan estratégico, la mayor parte de los peruanos no tenemos un plan estratégico personal. Y deberíamos tenerlo. Pero eso no implica que nos despreocupemos de la empresa para la cual trabajamos. O sea, siempre, aunque trabajemos en la peor empresa, aunque tengamos el peor jefe, tenemos que tener siempre ejemplos de cómo hemos agregado valor en el trabajo en esas empresas en las que hemos estado. Pasa mucho, y eso por las conversaciones que tengo básicamente con gente de mi generación, gente que ya tiene determinada posición en las organizaciones, que cuando se piensa en el plan B, se piensa en el propio negocio. Sí. Se piensa en la propia empresa, en no volver a tener jefes, en hacerla por sí mismo. Eso creo que es verdad, ¿no es cierto? Cada vez es más común. O sea, le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero volver a tener jefe, no quiero rendir evaluaciones, me dedico a tener mi empresa y me mando. Eso es muy característico, mejor dicho, se ve con más habitualidad en el Perú que en otros países. ¿O no? Bueno, el Perú es un país de autoempresarios. Y de emprendedores. Emprendedores, o sea, tenemos millones de emprendedores, ¿no? Pero no necesariamente todas las personas podemos ser empresarios. O sea, para ser empresario hay que tener un perfil muy especial. Y no todos lo tenemos. No, el empresario es el que tiene que estar peor. O sea, si esas cualidades que tú dices de competitividad, pues en el caso, si uno dirige una empresa, tiene que tener pues desarrolladas por 10. Así es. Porque si no, te aplastan en el mercado, así de simple. Entonces uno tiene que estar mucho más cauteloso. El empresario trabaja los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Está pensando en su trabajo, ¿no? Cuando trabajamos en una empresa, deberíamos ser un mini empresario, pero de la misma empresa en la que trabajamos. Dentro, un intraemprendedor, como le llaman, ¿no? Exacto. Eso es lo que queríamos hacer. Y asegurarnos de qué es lo que está buscando la empresa, qué cosa quiere la empresa. O sea, no solamente tenemos que otear el mercado fuera, sino internamente. O sea, ¿qué busca la empresa? Me cambian de jefe. Oye, este nuevo jefe, ¿qué cosa es lo que quiere? A veces seguimos pensando que le estamos reportando al jefe anterior cuando ya nos cambiaron de jefe. Si tú tuvieras que hacer una suerte de denominador común, Manuel, de habilidades básicas que se le pide a la gente hoy en día en puestos de dirección, porque vamos a hablar de gente de sugerencias para abajo hasta jefes. De lo que de tu labor como consultor, ¿qué es lo que más notas? ¿Qué tipo de habilidades personales hoy día se valoran más en el mercado? La capacidad de hacer que la gente que trabaja para uno logre los resultados de negocio. La capacidad de motivar a la gente. ¿Eso se llama liderazgo? Bueno, liderazgo tiene un montón de características, ¿no? Trabajo en equipo, motivar a la gente, manejo del tiempo, manejo de reuniones, tiene un montón. Pero lo más importante probablemente es que tengan las personas la capacidad de liderar a la gente, de hacer que esa gente cumpla los objetivos del negocio. O sea, motivarlos, no mandarlos, no ordenarlos, no asustarlos, porque todavía en el Perú... Y por tanto recibir la autoridad, ¿no? Porque la autoridad no es que uno la impone, la autoridad uno se la gana, ¿no es cierto? Así es. Y esa autoridad es en la interacción continua con las personas que uno trabaja. Bueno, dependiendo de la empresa. Hay empresas, todavía hay en el Perú muchísimas empresas de tipo familiar donde los gerentes no tienen ninguna autoridad. Por la gente que le reporta a uno va y habla con el dueño de la empresa y se acabó. Y lo que es un error, ¿no? Y te quita el piso, ¿no? Entonces, son empresas normalmente que no están profesionalizadas, digamos, ¿no? Son empresas a veces muy exitosas y hasta multilatinas. Así es. Y se ve ese tipo de problemas. Se ve ese tipo de problemas, tratan muy mal a la gente. Entonces uno ve el índice de rotación de sus ejecutivos, ¿no? Así es. Pero lo más importante es, cuando uno trabaja en una empresa y uno tiene un equipo humano, uno tiene que motivar a la gente, uno tiene que darle a la gente las oportunidades para que crezcan, para que se desarrollen, presentarlos ante los directorios, ante el gerente general y hacer que esas personas sean las que brillen, ¿no? En la medida en que yo pueda hacer que mi gente brille, yo soy mejor. Eso supone una capacidad, una aptitud, digamos, que no todas las personas lo tienen. O sea, hay incluso personas que se les dificulta el trabajo en equipo, que son más trabajadores individuales e individualmente son más productivos que trabajando en equipo. Pero quien lidera tiene que tener algo que se llama empatía, ¿no es cierto? Que esa capacidad de ponerse en el lugar del otro y para poderlo liderar, porque si no estás... digamos, no puede desarrollar esa habilidad, ¿no? Oye, la capacidad de liderazgo se desarrolla. O sea, probablemente algunas personas nacen como líderes, ¿no? Pero son muy pocas. La mayor parte de nosotros sí podemos desarrollar esa capacidad de liderazgo, dependiendo de la organización en la que trabajemos y dependiendo también de nuestra capacidad de autoanálisis. Hay gente que no escucha, hay gente que no tiene esa capacidad para hacer autoanálisis. Las empresas que brindan este servicio de lo que se llama de reacomodo de los ejecutivos en nuevos puestos, ¿no es cierto? Sí. Tiene un nombre en inglés, pero lo pongo así. Outplacement. Outplacement, sí, pero digamos, es el significado. ¿Crees tú que hoy día en el Perú tienen esa capacidad de brindar ese tipo de asesoría, de apoyo, de soporte al ejecutivo que ha sido desvinculado a una compañía para que en su nueva posición
lo desarrolle de mejor manera? A ver, yo no puedo hablar por las otras, pero sí puedo hablar por la mía. Nosotros lo hacemos. Nosotros ayudamos a las personas, a los ejecutivos que recibimos de las empresas de las cuales han sido desvinculados, a que entiendan por qué salieron. Y para que para que en su siguiente empleo no cometan los mismos errores. Y eso es un trabajo de introspección, digamos, exhaustiva de parte del funcionario. Es un trabajo doble, porque por un lado tenemos que ayudarlo a recolocarse. Nosotros tenemos el récord de tiempo de recolocación. La gente que está con nosotros se recoloca más rápido que los que están en otras empresas. Y por otro lado, de ayudarlo a entender. En un momento difícil y donde ha recibido un palo por la cabeza, nosotros les vamos a dar un palo en la espalda también para ayudarlo a entender que tienen que cambiar su actitud o su comportamiento, su desempeño para ser exitosos en su siguiente empleo. Y eso implica nuevamente una gran capacidad de autocrítica, ¿no? Así es. O sea, empezar por ahí, de humildad seguramente también para identificar errores. Manuel, como siempre, muy agradecidos por tus conceptos y tus alcances. Siempre nos sirven muchísimo. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Vamos a la pausa y venimos con la segunda entrevista.